Bienvenidos y bienvenidas a Raíces y Rutas, un espacio donde la historia de la educación se convierte en brújula para comprender y cuestionar nuestras prácticas actuales. Hoy les propongo un recorrido reflexivo por los desarrollos educativos y pedagógicos que han marcado Iberoamérica, en especial a Colombia, y que hoy nos permiten interpelar las dinámicas educativas contemporáneas. Hablar de educación en Iberoamérica es referirse a un proceso profundamente ligado con los contextos políticos, religiosos y sociales. Como señala Osenbach en el 2004, los sistemas educativos de la región no nacieron como entes naturales, sino como mecanismos de consolidación de los nuevos estados-nación. En el siglo XIX, particularmente tras las independencias ocurridas entre 1810 y 1830. La educación fue entendida como un instrumento para formar ciudadanos obedientes, homogéneos y útiles para el proyecto moderno. Este sentido, Osenbach propone una mirada comparada para entender que, aunque cada país vivió procesos propios, hubo elementos comunes: descentralización educativa en las décadas de 1850 y 1860, la secularización progresiva de la enseñanza a partir de la segunda mitad del siglo XIX y el papel del Estado como garante del saber oficial. Esta mirada histórica nos permite reconocer que muchas de las tensiones que enfrentamos hoy en el ámbito educativo no son nuevas ni surgieron de manera espontánea. Temas como la estandarización de los contenidos, el control centralizado del currículo escolar o de la creciente pérdida de autonomía por parte de los y de las docentes tienen raíces profundas en modelos educativos que se instauraron desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. En ese entonces se buscaba construir sistemas escolares homogéneos, capaces de formar ciudadanos que respondieran a los ideales del Estado-nación en construcción. Bajo ese enfoque, la educación debía ser uniforme, controlada y orientada hacia la obediencia y la utilidad social, lo que implica limitar la libertad pedagógica del maestro, imponer currículos únicos y establecer evaluaciones estandarizadas. Hoy, aunque el discurso ha cambiado y se habla de innovación y calidad, muchas de estas lógicas persisten bajo nuevas formas. La presión por cumplir con estándares, las pruebas de rendimiento y la homogeneización del saber siguen configurando un escenario donde el docente es visto más como un ejecutor de políticas que como sujeto reflexivo de su práctica. En el caso colombiano, el sistema educativo ha estado marcado por profundas desigualdades. Pérez e Hidalgarra, del 2019, hacen un recorrido por los principales hitos del sistema educativo nacional, destacando como factores como la violencia política inicial en los años 40 con el Bogotazo en 1948. La centralización del poder y la exclusión de poblaciones rurales indígenas han limitado el acceso equitativo a la educación. Según los autores, el siglo XX fue testigo de intentos de ampliación de cobertura y reformas pedagógicas. Por ejemplo, la reforma educativa de 1974, que promovió la educación básica obligatoria, o la Ley General de Educación 115 de 1994. Que pretendía democratizar el acceso. Sin embargo, muchas de estas transformaciones quedaron en el plano formal, sin traducirse en mejoras significativas en la calidad o en la equidad, menciona Pérez Hidalgarra en 2009. Hoy el sistema sigue arrastrando una herencia helística excluyente, donde la educación pública continúa siendo secundaria frente a los intereses de sectores privilegiados. Este análisis histórico nos lleva a preguntarnos hasta qué punto nuestras políticas educativas actuales siguen replicando estos esquemas de exclusión. Frente a este panorama surge la necesidad de repensar la pedagogía no solo como técnica o práctica, sino como acto político. Maldonado en el 2008. En sus análisis sobre el desencanto europeo y el surgimiento de pedagogías críticas, especialmente a partir de la década de 1960 y 1970, con autores como Paulo Freire,
Plantea que la escuela ha sido también un espacio de dominación simbólica, donde se neutralizan desigualdades y se perpetúan jerarquías. Sin embargo, la pedagogía crítica emerge como una respuesta que no renuncia al poder transformado de la educación, como afirma Maldonado en el 2008. El acto pedagógico debe ser también un acto de denuncia, de análisis y de acción colectiva. La teoría crítica, tal como la entiende en la escuela de Frankfurt, surgida en Alemania de 1923, invita a cuestionar las estructuras sociales que atraviesan la educación, entendiendo el conocimiento como un instrumento de poder, según Baselka del 2017. Por su parte, Araya, del 2011, subraya el papel de la teoría crítica en la investigación educativa cualitativa. No solo describe fenómenos, sino que devuelve las relaciones de poder y promueve la emancipación de los sujetos. Así, la pedagogía crítica emerge como respuesta transformadora. El acto pedagógico debe ser también denunciada, analización y acción colectiva, invitándolos a leer nuestras prácticas desde una perspectiva ética y política. ¿Estamos formando para la obediencia o para la emancipación? En tiempos de crisis globales, desigualdad estructural y profundos cambios tecnológicos, la educación no puede seguir siendo neutral. Debe ser un campo de resistencia y de construcción de sentidos, donde el conocimiento de democratizar y la voz del estudiante tenga valor. Volver la mirada al pasado no es un ejercicio de nostalgia, sino un acto de lucidez. Como educadores tenemos la responsabilidad de entender los procesos históricos que nos trajeron hasta aquí para transformar críticamente nuestro presente. La historia de la educación en Iberoamérica nos muestra que no todo es escrito, que los sistemas educativos han sido fruto de disputas, resistencias y luchas sociales, como las movilizaciones por una educación pública en países como Chile del 2006 y 2011, o las luchas de comunidades indígenas por una educación propia en Colombia desde la década de 1980. Hoy más que nunca necesitamos una pedagogía que no tema mirar atrás, pero que se atreva a cambiar y caminar hacia adelante. Gracias, compañeros, por este espacio y episodio de Raíces y Rutas. Nos escuchamos en una próxima entrega.